Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast de hoy miércoles 3 de mayo. Venimos después de un puente festivo, el día del trabajo, han pasado muchas cosas, así que tendremos aquí 4 puntos importantes para empezar a tocar con ustedes, no sin antes saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el diseño, el logo del Cuadrante Alfa. Un saludo también especial para Iván Dacho y Marlon Mata, quienes se hacen cargo del cuadrante futbolístico y deportivo, y también a todas las personas que nos acompañan en Twitter, @cuadrantealfa, como en el grupo en Telegram. Ya saben que este podcast, el Cuadrante Alfa, se emite en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Deezer, Amazon Music, YouTube y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos acompañen, nos compartan y nos ayuden a crecer para llegarle a muchas más personas. Saludo también especial a todas las personas que nos dejan sus comentarios y saludos tanto en las diferentes plataformas como en Telegram. Llegó entonces el día del trabajo. Coincidía el lunes, el 1 de mayo, una fecha esperada por el gobierno nacional, especialmente por el PP, por Petro, quien había convocado a las ciudadanías, quien había convocado a las personas para que salieran a marchar en apoyo de las reformas, en apoyo de las políticas, de las iniciativas, de lo que él llama el gobierno del cambio. Recuerden ustedes, lo habíamos hablado en el episodio del viernes pasado sobre el tema del remesón ministerial, del por qué se tomaron esas decisiones, qué era lo que se estaba esperando del nuevo gabinete, por qué sacaron a Carolina Corcho, qué fue eso de la ruptura ya de cobijas con algunos partidos liberales, conservadores, los de la U, ¿no? Y pues bueno, Petro decía que todo esto lo iba a empezar a fundamentar con el llamado a las personas, a la gente que saliera a marchar. Pues sí, el lunes, que fue festivo, la gente salió a marchar. No solo en Bogotá, en diferentes ciudades. Y eso es algo que el uribismo ha intentado cuestionar, ha intentado negar, ha intentado tergiversar. El mismo doctor Londoño lo decía el martes, que no hay forma de saber cuántas personas salieron, que Petro es un populista fracasado y un poco más de cosas. Pero nada, es cierto que la gente salió a marchar. Quienes lo hicieron, bien. Quienes no lo hicieron, pues también. Eso va en cada quien. Petro salió y dio su discurso. Discurso que se dio en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en donde una gran cantidad de personas, las que pudieran haberse metido ahí dentro de la plaza, pues estaban ahí para escucharlo, y que el discurso pues se replicó en diferentes canales de comunicación en todo el país. Palabras más, palabras menos, Petro hace un recuento de lo que él estaba esperando en épocas de campaña, cuáles son las necesidades del país, que es importante materializar las políticas del cambio, y que todo esto pues se tiene que dar con la legitimidad, según él, de las personas que salgan a apoyar estas políticas del cambio. ¿Que cómo él espera que la gente lo apoye? Pues con marchas, con movilizaciones. ¿Para qué? Pues para llevarle al entendimiento, al convencimiento a cada uno de los congresistas que afuera hay un pueblo que los eligió, y que por lo tanto ese pueblo está exigiendo que esos congresistas estén a la altura para aprobar, debatir, llevar a cabo cada uno de los proyectos de ley que presenta el gobierno nacional bajo la bandera del cambio. Claro, esto se ha prestado para que hayan críticas, esto se ha prestado para que digan que Petro está tomando un carácter autoritario, que Petro está tomando un carácter de caudillo, de populista, que Petro quiere romper la institucionalidad, que Petro quiere incendiar el país, que Petro está polarizando. De hecho, por ahí Fajardo sacó un trino hablando de la polarización una vez más. Y ya, sí. Si uno lo mirara desde cierto punto, claro, uno va a decir, pero Petro, ¿cómo se te ocurre sacar a la gente a convencer a los congresistas para que voten tus reformas? Bueno, pero si uno lo mira por el otro lado, y si uno lo mira desde el enfoque que creo yo es el que tiene Petro, y es el que tiene la gente dentro del gobierno nacional, es decir,
Bueno, las personas, los ciudadanos, toda persona que está dentro del territorio colombiano, toda persona de nacionalidad colombiana, es la base del Estado. Y estamos dentro de una lógica de democracia representativa y participativa. Nosotros participamos con el voto para elegir a unos representantes quienes, valga la redundancia, nos van a representar en los diferentes estamentos del Estado, en la rama legislativa y en la rama ejecutiva. Y que son esas personas quienes tienen que empezar a exigirle a los servidores públicos. Y eso está muy bien. De hecho, si ustedes han escuchado opiniones, discursos en su momento de Jaime Garzón, él hablaba mucho de eso. El servidor público se debe a nosotros y tiene toda la razón. El servidor público, esa persona que trabaja en el sector público, que devenga un salario de nuestros impuestos, claro que se debe a nosotros, no es al contrario, no es como muchas veces se ha pensado que es que nosotros tenemos que agradecerle al alcalde de turno, al congresista de turno, al gobernador de turno, al concejal, al diputado o al presidente de turno. Ay, muchas gracias por haber hecho este puente, muchas gracias por haber destinado este presupuesto, muchas gracias por haber sacado esta ley. No, al fin y al cabo, estas son labores, funciones que les compete a ellos en razón de sus diferentes cargos que entran a ocupar, y ellos se deben a nosotros, y eso es algo importante, y eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Por eso la veeduría que nosotros le podamos hacer a cada uno de estos funcionarios es importante y es vital, y por eso ellos también nos tienen que responder a nosotros, nos tienen que contestar nuestros derechos de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental. Nosotros podemos elevar, replicar peticiones respetuosas a todo el sistema público, preguntando, indagando, pidiendo información, pidiendo datos. Señor alcalde del municipio tal, ¿cómo está el avance del proceso del acueducto por el cual usted se hizo elegir bajo promesa de campaña? Y ellos nos tendrán que responder en 15 días hábiles, si no, pues entonces se puede aplicar una acción de tutela para que un juez de tutela le diga a ese funcionario público responda la petición respetuosa que le están haciendo. Entonces, bajo esa perspectiva, Petro quiere convocar a las personas. En sí son dos formas de ver una misma situación. Hay gente que dice que el Congreso tiene que funcionar solito, que el Congreso no está para someterse a presiones, a condicionamientos. Y por otro lado, está la visión de Petro en donde dice que no, que sencillamente las personas tienen que exigirle al Congreso, y una forma de exigirles a través de la movilización, a través de las marchas. Sí, en eso tiene razón Petro. Nosotros estamos en todo el derecho de exigirle al Congreso de la República. Lo que pasa es que esto no se puede tornar como que se está convocando a las vías de hecho, o esperaría que esto no es así. Porque eso es una delgada línea. Una cosa es la legítima protesta, derecho que está amparado dentro de la Constitución, que la misma Corte Constitucional lo ha venido respaldando en diferentes sentencias, ¿cierto? Lo que pasó con el tema del estallido social año 2021, lo que pasó en las protestas del 2020, 2019 y de ahí para atrás, eso es un derecho legítimo de las personas de manifestar su inconformismo frente a la gestión que se estaba haciendo en ese entonces en el gobierno de Iván Duque siendo presidente de Colombia. Pero eso no quiere decir que se va a dar una vía libre para tomarse las vías de hecho. Las vías de hecho, un ejemplo que se me ocurre en este momento es que se invite a la gente a bloquear el Congreso. Se invite a la gente a rodear el Congreso y no permitir, impedir el ingreso de los congresistas, por ejemplo. Creería yo que ese no es el talante o eso no es lo que Petro está pidiendo. Revisando su discurso, no lo escuché diciendo esas cosas. Pero los del otro lado dicen que lo que Petro quiere hacer es romper la institucionalidad. Realmente no. Vuelvo y digo, no creo, no considero que sea así. Y es que en esto sí toca ser muy delicados, porque una cosa es la movilización, vuelvo y digo, derecho a la protesta, y otra cosa es tomarse las vías de hecho. Tomarse el Congreso de la República, como están incluso algunos insinuando. Hay que recordar que el Congreso nunca está quieto. Hay que recordar que el Congreso siempre está bajo presión. Lo que pasa es que estás bajo presión política, bajo presión
burocrática, bajo presión en términos más sencillos de la mermelada que se le da y de la rendición de cuentas que se le exige a esos congresistas que se enmermelaron, que se condicionaron a que cumplan. Lo vimos en el gobierno Santos, lo hemos visto en el gobierno de Iván Duque, incluso en este. Al parecer parte de esa mermelada como que ya se acabó. Y al final y al cabo, pues eso tenía un fin y era que le aprobaran las reformas e iniciativas que mandaban desde el Ejecutivo a través del Legislativo. Entonces, venir a decir que el Congreso nunca está tranquilo, que el Congreso siempre hay que dejarlo tranquilo, que el Congreso tiene que estar quieto, que no hay que presionarlo, pues en la práctica no es así. Lo que pasa es que va a tener otro tipo de presión, por lo que nos propone el PP en su discurso, y es que sea la gente la que empieza a presionar a sus congresistas. Y ojo a esto, lo va a hacer en un año importante, que es un año electoral. Y sí, van a haber muchos congresistas que van a querer capitalizar votos en las regiones, votos en los departamentos, en las alcaldías, en los consejos, en las asambleas, en las gobernaciones. Entonces, una de esas formas de poder tener la gracia, la gratitud de su pueblo, pues es a través de una buena labor legislativa. Y si Petro logra materializar que esas movilizaciones funcionen, que esa presión ciudadana sea efectiva, pues el congresista no tendrá que de otra que efectivamente corresponder esa iniciativa ciudadana en miras también de las elecciones regionales que se vienen para octubre. Vamos a ver cómo se va a empezar a comportar el Congreso. Vamos a ver qué va a pasar, cómo va a ser esa dinámica de un Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, dialogando, siendo el puente de comunicación entre el Congreso y el Legislativo. Vamos a ver cómo va a ser la postura de Roy Barreras y de David Racero, presidente uno del Senado y por ende del Congreso y otro presidente de la Cámara respectivamente. Vamos a ver cómo se van a empezar a dar esas dinámicas, ya no tanto desde un enfoque de mermelada de burocracia, sino más bien desde el tema de la presión ciudadana. Que hay algunos a los que no les gusta, que hay otros a los que sí. Y si ustedes lo miran ya desde una forma un poco más general, pues se van a dar cuenta que al fin y al cabo son mecanismos diferentes. Y que esos mecanismos diferentes, de una u otra forma, son democráticos. Porque aquí no se estaría operando por fuera de la ilegalidad, con la salvedad que esto no se vuelva una vía de hecho. Hago otra vez la salvedad, es que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con el Congreso? Bueno, ya por lo pronto se sabe que el Partido Conservador se ha declarado partido independiente, ha dejado de ser partido de gobierno, ha salido formalmente la coalición de gobierno. Eso quiere decir que en términos prácticos va a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Sí, yo sé que van a decir, no, es que un partido de gobierno pues aprueba todo lo que dice el gobierno, pero en esta ocasión no estaba pasando eso. El Partido Conservador no estaba aprobando, no estaba apoyando todo lo que se mandaba desde el gobierno nacional. Y una de las razones por las cuales se dejaron a un lado de los ministros conservadores, entre esos el exministro Reyes, que era el de transporte, era pues porque sencillamente esa coalición se desgastó y ya no estaba funcionando porque tenían representación dentro del Ejecutivo, dentro de los ministerios, tenían reuniones con el presidente, con los ministros para atender diferentes casos de reformas que se estaban adelantando, pero pues que sencillamente el Partido Conservador con el tema de la reforma a la salud no estaba haciendo nada. Ellos alegan que era por el tema de Carolina Corcho y todo, pero pues ella ya se fue. Entonces creería yo que tendría que haber un cambio de panorama, pero no ha sido así. Entonces ellos dicen que se declaran independientes. ¿Qué quiere decir esto? Un partido independiente va a decidir libremente, según ellos, según Efraín Cepeda, presidente de ese partido, si vota o no vota ciertos proyectos. Ellos dicen, y en entrevista que dio esta mañana en Blue Radio, Efraín Cepeda dijo que ellos no van a votar la reforma a la salud tal y como está presentada, salvo que se hagan los cambios que ellos consideren que sean necesarios para empezar a apoyarla. Pero que frente a los demás proyectos pues todavía no han tomado una postura y que como ahora partido independiente que son, pues decidirán si apoyan en todo o en parte o en nada cada una de las reformas que se vengan a presentar. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente la situación no es que haya cambiado. ¿Por qué?
porque el Partido Conservador era partido de gobierno, pero tenía posturas independientes. Entonces, sencillamente lo que se hizo fue cambiarse el rótulo. Esto también en miras para las elecciones regionales. ¿Por qué? Porque es bien cierto que mucha de esa base conservadora, muchos de esos políticos conservadores cercanos a Andrés Pastrana y a otros más, no estaban cómodos diciendo que son partido conservador, conservador de derecha, pero amigos cercanos, partido de gobierno, de un gobierno como el de Gustavo Petro. Es más, Andrés Pastrana pidió que le reconocieran un nuevo partido político y empezó a reunir gente inconforme con el Partido Conservador. Y ellos lo que quieren es empezar a capitalizar esos votos de esas personas inconformes con el gobierno actual, diciéndoles, miren, nosotros ya no somos partido de gobierno, tuvimos ánimo de diálogo, ahora lo que queremos ser es partido independiente y queremos alejarnos de lo que representa a Gustavo Petro en la presidencia. Entonces voten por nosotros en la alcaldía, en el municipio, en la gobernación del departamento, en lo que sea. Bueno, esa es la estrategia de ellos, vamos a ver qué tal les funciona, pero bueno. Entonces, Partido Conservador Independiente. ¿Qué va a pasar con el partido de la U y con el Partido Liberal? Al momento en que estoy grabando este episodio podcast, que estos antecitos de las 5 de la tarde que se emite, no he conocido postura del partido de la U. Algunos dicen que el partido de la U muy seguramente pues también va a tomar esa misma postura de independencia. Decir, nosotros vamos a ser independientes como lo ha hecho el Partido Conservador. El Partido Liberal va por lo mismo. Es más, en lo que he visto, en lo que he leído, hay unos sectores muy cercanos a César Gaviria que le piden que el Partido Liberal, ojo, no se declare en independencia, sino que se declare en oposición para hacer respetar el buen nombre de tan buen distinguido expresidente y presidente de ese partido, el doctor César Gaviria. En fin, cada partido pues mirará cómo manejan las cosas. Por lo pronto sé que para el día de hoy había pactado una reunión entre Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, de un ala diferente del Partido Liberal que no es cercana a Gaviria, con el mismo César Gaviria. César Gaviria aceptó la reunión. Vamos a ver qué resulta de dicho encuentro. Entonces, por lo pronto, pues ese tema está ahí medio en stand-by. Es una semana un poco extraña. Mientras tanto, Petro pues está en España, ya saben, ya vamos a hablar más de eso. Se posesionaron los nuevos ministros. Y la posesión de los ministros los hizo Petro el lunes 1 de mayo, minutos antes de salir al balcón. Entonces esa imagen que ustedes pudieron haber visto un helicóptero llegando a la Casa de Nariño, no era Petro llegando en helicóptero a dar su discurso, sino más bien que ese era el helicóptero que llegaba para recoger a Petro después para llevárselo a Catam. Y sí, no falta el que de pronto se extrañe, pero el presidente de la República, al igual como la vice, pues tienen todo el derecho y merecen todo el tema de la protección por parte del Estado, entonces por lo tanto se tienen que mover en este aeromotor, como lo es el helicóptero. Petro posesionó a sus ministros, hizo un discurso largo en el acto de posesión, no solo a los ministros posesionó, sino que también a una superintendente de salud y también al que entró a reemplazar en el DAPRE a Liscano. Liscano pasó, recuerden ustedes, a Mintic y por ahí como que se hundió el tema de la protección del Estado en materia informática, pero bueno, el nombramiento de Liscano no es que haya caído muy bien, está siendo muy criticado, quién sabe por qué lo tiene. Y es que ya empezaron a salir interpretaciones de lo que ha pasado. Primero, Luis Fernando Velasco, como le dije hace un momento, representa esa ala independiente, progresista, no radical, ojo, sino independiente y progresista del Partido Liberal. Y es una forma como decirles a estos liberales, mire, sacamos a los otros ministros liberales, pero a este liberal, que sí es de ustedes, que sí lo representa a ustedes y que es muy opcionado en entrar a suceder, en dado caso a César Gaviria, pues entonces lo ponemos como ministro del Interior, ministro de la Política. Y es ahí en donde Luis Fernando Velasco tiene que entrarse a lucir. De resto, pues Petro nombró gente cercana a él, gente que ha estado trabajando incluso en su época de alcalde de Bogotá. Entonces, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y demás. Pero se nombró a Liscano. Y todos nos preguntamos, ¿y por qué Liscano? ¿Qué ha hecho Liscano? ¿Por qué Liscano? Si Liscano hasta incluso invitó a Uribe a su boda y otras cosas más, creo que era el padrino, no sé.
¿Por qué Liscano? Porque Liscano estaba en un muy buen puesto, que era el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de Presidencia, y cayó en otro muy buen puesto como un ministro con un poquito más de autonomía y con un poquitico más de tranquilidad, por decirlo así, sin el corre-corre que corresponde con el DAPRE. ¿Qué movida es esa? Si mal no recuerdo, siempre se ha dicho que Liscano era muy cercano a Uribe, no solo porque lo invitó a su boda, pues ya eso es más que obvio, pero pues también en temas políticos, en temas de cosas. Y como que esto tiene mucho que ver con que Uribe también ande como tranquilo con Petro. Si hay trinos, si hay cosas, pero realmente Uribe no está haciendo la oposición que los uribistas estarían esperando que Uribe y le hiciera a alguien como Petro, a un comunista, castrochavista, narcoterrorista, populista, demagogo, foro de Sao Paulo y demás, que llegó a la presidencia, porque esos eran los calificativos que Uribe siempre le decía a Petro. Por el otro lado dicen que Uribe anda mansito con Petro, porque sabe muy bien que Petro va a tener que hacer una terna en menos de un año, en enero del próximo año, para fiscalía. Entonces escogerá 3 personas para que esas 3 personas de ahí salga por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el nuevo fiscal. Y pues Uribe anda mansito con eso, porque Uribe lo que quiere es que pues que no le pongan a un fiscal muy certero. Algunos decían que el ministro de Defensa Iván Velázquez iba a ser ternado, o puede ser ternado, y que incluso pedían su salida o querían que saliera del ministerio. Él sigue ahí en el Ministerio de Defensa. Que pueda ser ternado, no sabemos. Otros dicen que puede ser el abogado del Río u otros más. Vamos a ver, todavía quedan muchos meses, pero mientras tanto, lo que les digo, Uribe anda como tranquilo por ese lado. Y mientras tanto, pues ya se está dando en estos momentos la visita oficial del PP, o sea, el presidente Petro, el presidente de Colombia, en España. De ahí han salido varias cosas curiosas. Pues llegó Petro, lo recibió toda una comitiva, lo recibió el rey de España junto a su esposa Leticia. Estuvo acompañado Petro de Verónica Alcocer, que a algunos les gusta que ella baile o que no baile, pues eso va en cada quien, eso va en ella. Si ella es feliz con eso, eso no pasa nada. O sea, pero entonces está la molestia por parte del uribismo, pero también por parte de gente cercana a Petro, que dice: ¿cómo así que Petro se deja recibir por el rey de España? ¿Es que acaso el rey qué? O sea, ¿por qué Petro, que se eligió con banderas progresistas, con banderas de izquierda, se deja atender y recibir por el rey? No, qué falta de... Y bueno, hay gente que está molesta con eso, está bien. Lo que hay que aclarar es que en este caso Petro está haciendo una visita es como presidente. Por lo tanto, es un jefe de Estado visitando a otro Estado, el Estado del Reino de España. El jefe de Estado de la República de Colombia visita en Madrid al jefe de Estado del Reino de España. ¿Y quién es el jefe de Estado? No es Pedro Sánchez. Él es el presidente, pero él tiene funciones meramente de gobierno. Él es el jefe de gobierno. El jefe de Estado, en este caso, es el rey de España. Por lo tanto, le corresponde al rey de España recibirlo con todos los honores, porque está recibiendo a un igual. Sí, en este caso, Petro, jefe de Estado, es un igual que el rey de España, jefe de Estado. Lo que pasa es que internamente, para los españoles, pues él es el rey. Pero para afuera, para nosotros, los que estamos afuera, él es un jefe de Estado. ¿Que eso pasa en todas las monarquías? Sí. La monarquía británica, la reina Isabel, cuando vivía, era la jefa de Estado no de solo el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gales, Escocia, ¿no? Irlanda del Norte, sino también ejerce funciones de jefe de Estado de Canadá, de Jamaica, creo que hasta hace poco, de Australia y de otros países más que están ahí en la mancomunidad. Bueno, lo mismo pasa en España. Por eso es que el rey de España, o cuando él antes era príncipe, iba a las posesiones presidenciales de los países de la comunidad hispanoamericana. Entonces, ellos cumplen un rol protocolario, pero también un rol de jefe de Estado. Ya, no es más. El resto, el tema de la política, se maneja en el caso de España con Pedro Sánchez, el jefe del gobierno, que también es un igual con Petro, sí, porque Petro
tiene 3 funciones. Recuerden ustedes lo que dice la Constitución frente al tema de los presidentes, que el presidente tiene una función como jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y jefe de Estado. Entonces, pues nada, por eso es que Petro tiene todos estos protocolos, todos estos honores, por eso ha sido recibido como fue recibido, en un Rolls Royce, en carro, con caravana, con caballos, con balas de salva, con honores militares. Le fueron entregadas las llaves de la ciudad de Madrid. Resulta que eso dicta el protocolo, que todo jefe de Estado que vaya a Madrid, España, en acto oficial, en visita oficial, pues tendrá derecho a recibir las llaves de la ciudad, y las ha recibido. También tiene derecho a que lo escuche en el Parlamento si él así lo quisiere. Y sí, allá fue Petro, estuvo en el Parlamento español, echó su discurso con mucha tos, un discurso interrumpido con una voz un poco quebrantada por la tos. Hay que mirar el tema de salud de Petro. Mientras que los de Vox, en un acto de protesta, abandonaron el recinto apenas Petro iba a hablar. Curiosamente, los de Blue Radio dijeron que los congresistas españoles aplaudían a los de Vox mientras abandonaban el recinto en protesta contra Petro, algo que Petro les recriminó en Twitter, y Blue Radio, oh sorpresa, le respondió a Petro diciendo que sí, que disculpen, que qué pena es que el periodista que estaba allá les dio la información que no era. Echaron al agua ahí al periodista, creo que es el periodista que a veces acompaña ahí español a Nestícor en las mañanas. Entonces, no, que qué pena, que disculpe, que ya borramos el trino, y lo borran. Porque claro, los de Blue Radio decían una cosa y la prensa internacional estaba retratando otra muy diferente. En términos sencillos, que Vox se haya ido, pues a la larga es hasta un favor que le hacen a Petro, porque todos sabemos quiénes son los de Vox. Quienes no lo saben, son los amigos del Centro Democrático. Son esas personas que han hecho eco, como lo han hecho otros movimientos de extrema derecha en Latinoamérica, de discursos propiamente del uribismo. Castrochavismo, eso se lo inventó Uribe, Foro de Sao Paulo, brisas bolivarianas y un poco más de cosas, pues oh sorpresa, Donald Trump hablaba de eso, y los de Vox también están hablando de eso, y los de Vox vienen a Colombia a hacer cumbres y a hacer reuniones con el Centro Democrático, con Uribe, con Mafe Cabal, y ellos también, los del Centro Democrático, van a Vox y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, es una conjugación ahí extraña de partidos de extrema derecha, en donde vienen a decir que Petro es enemigo de España porque ha hablado mal del yugo español, y que por hablar mal del yugo español no merece recibir las condecoraciones que le estaban dando, entre esas la correspondiente a la reina Isabel la Católica. Hay que volverlo a decir, el que está yendo de visita no es el político, no es el activista, el opinador, el excongresista, no, está yendo es un jefe de Estado. En términos más sencillos, Petro está yendo a España y está siendo recibido en representación de cada uno de nosotros, como lo fue tristemente en su momento Iván Duque, mandándole saludos al rey, mandándole saludos de Uribe, diciendo que Uribe lo quería mucho. Lo que pasa es que el uribismo está acostumbrado a ese tipo de mandaderos, a ese tipo de actos en donde sale Uribe con el fracking chiquito, o donde sale un Iván Duque tratando de congraciarse con el rey de España, diciendo que Uribe le manda saludos y que lo quiere mucho, o jugando cabecitas en el Bernabéu. Eso sí, pues se me hace que es un poco más bochornoso y vergonzoso. Entonces, pero bueno, en ese caso Duque estaba yendo en representación nuestra. Entonces, pues, vuelvo y digo, por eso es que es vergonzoso. En este caso es lo mismo. Petro está yendo en representación nuestra, como lo fue Santos. Santos también fue recibido incluso por la reina Isabel en Inglaterra. A los uribistas no les gustó, y que reina castrochavista, y que reina comunista, auspiciadora del comunismo, que el Foro de Sao Paulo, que George Soros y un poco más de cosas. Bueno, eso es lo normal. Entonces, para aquella persona que está de pronto un poco incómoda, molesta que Petro esté siendo recibido por el rey, pues nada, ya saben, es un tema protocolario, es un tema de igualdad, e incluso por ahí leí en Diario F, si mal no recuerdo, que esta visita de Petro ha confirmado una visita posterior del rey de España junto con la reina Leticia a Colombia para tocar unos temas medioambientales, unos temas humanitarios, de recursos, un poco más de cosas. Entonces tendremos, por lo visto,
otro evento protocolario, otro evento solemne, en donde llegará un Gustavo Petro y recibirá al rey de España. Entonces el rey de España y Olé estará por estos lados. No me quiero alargar más. Este ha sido un programa ya con 4 puntos importantes, pero que han tenido todos que ver con todos. Día del Trabajo, posesión de ministros, Partido Conservador, Partido de la U, Liberal y la visita pues de Petro, que va con esta coyuntura, que va con este choque que está teniendo frente a los partidos políticos tradicionales y frente a sus políticas de cambio que él espera que sean materializadas. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué va pasando y les estaremos compartiendo el análisis al respecto. No sin antes me despido para decirles que por favor nos compartan, ayúdenos a llegarle a muchas más personas, escuchen los episodios anteriores y estén pendientes de este nuevo episodio podcast que tendremos ya el viernes de esta semana. Del viernes 5 de mayo para que estén pendientes y ya la otra semana ya los 3 programas habituales de mi parte. Tengan un muy buen miércoles y esperamos a ver qué pasa.